Buenas noches, amigos y amigas. Es de verdad que cuando uno quiere y estima a las personas, uno ruega por su salud y sus bendiciones. Y nosotros a ustedes los queremos mucho. Buenas noches, David. Buenas noches, Trini. Buenas noches a todos. Bueno, aquí yo digo que el miércoles es el ombligo de la semana. Así es. Y a mitad de semana, y hablando del aprecio y del cariño que le tenemos y de la salud, entendemos que es importante que tomemos en cuenta la opinión del doctor Jorge Marte, director de la Plaza de la Salud, cuando establece que independientemente de los avances tecnológicos que hay en la Plaza de la Salud, uno de los elementos fundamentales, o el fundamental, es la capacitación del personal, la capacidad del ser humano. Y nosotros, pensándolo bien como programa, relacionamos esa reflexión de un científico, de un hombre de un nivel humano excepcional. Y decimos que esa importancia que desde la medicina, que es una profesión de entrega, una profesión humana, de servicio y de sacrificios, tenemos que relacionarlo con la vocación de ayudar, de aportar a la preparación de la nueva sociedad dominicana que está haciendo el presidente Danilo Medina con el sistema escolar dominicano, con la transformación del sistema escolar dominicano, con la revolución educativa. Y para ejemplo vamos a poner un botón. En el día de ayer, el presidente Danilo Medina le entregó a la comunidad de Boca Chica un politécnico, el Politécnico Carmen Enríquez Ureña. ¿Qué significa para la comunidad de Boca Chica? Una comunidad pujante en términos turísticos y donde hay una población joven, entusiasta y con interés de trabajar. Ese politécnico que entregó el presidente Danilo Medina representa el afianzamiento de la juventud de Boca Chica, la valoración de toda la juventud dominicana, porque también en el día de hoy el presidente Danilo Medina entregó 4 escuelas nuevas en la provincia de Santiago. La verdad que Danilo Medina está sentando las bases para una nueva sociedad dominicana y, como decimos nosotros, una sociedad libre de delincuencia, porque vamos a tener jóvenes y ciudadanos preparados, motivados, trabajadores y enfocados en el desarrollo personal, familiar y del país. Entonces, lo que tenemos nosotros es que apoyar esa vocación de servicio del presidente Danilo Medina, esa revolución educativa, y no ceder ni un ápice a los chantajes y presiones de los sindicalistas políticos de la ADP. Vamos como sociedad a sustentar con nuestro apoyo, con nuestra alianza y armonía con el gobierno, el desarrollo del sistema educativo dominicano, que podamos nosotros garantizar que la tanda extendida y las estancias infantiles sean el ambiente donde se cultive el nuevo estilo de la sociedad dominicana, una sociedad de trabajo, una sociedad integrada por una juventud acorde a estos tiempos, que domine la tecnología, que domine los idiomas y que permita, como bien dice el doctor Jorge Marte, que en la República Dominicana tengamos un recurso humano capaz de hacer cada vez más y más grande y competitiva la República Dominicana. Para competir, David, hay que tener la capacidad de que los ciudadanos de una nación
tengan la oportunidad de vincularse con la ciencia, de vincularse con los conocimientos y de aplicarlo. Por tanto, el nuevo sistema educativo que está promoviendo el presidente Danilo Medina desde la revolución educativa es lo que significa que el país va a seguir avanzando de manera sostenida. Así es, Trini. Fíjate que cuando tú hablas de país, hablas de futuro, hablas de negociaciones, habla de que la gente puede entrenarse y que se capacite. Claro. Eso siempre va a recordarme cuando aquí se hizo el Tratado de Libre Comercio. Cómo nosotros, como nación, como país, mandamos una representación a negociar ese tratado con la más mínima capacidad. Nosotros ahí firmamos un tratado donde la República Dominicana salía solo perdiendo. Y hemos ido poco a poco sufriendo las consecuencias. Quienes fueron a negociar por nosotros no estaban en capacidad para negociar lo que se negoció. Pero lo mandaron. Sonia Guzmán, ese grupo que mandó el gobierno de Hipólito Mejía en esa oportunidad. Entonces, cuando hay capacidad, fíjate que ahora nosotros hemos hecho muchísimos acuerdos bilaterales. Precisamente en el día de hoy, el canciller de la República ha anunciado la inversión de 500 millones de libras esterlinas, más 240 millones más de parte del gobierno británico para ser empleado y para financiar personas, gente, instituciones que quieran hacer una relación comercial con Nueva Inglaterra o con Gran Bretaña, con ese reino, ¿verdad? Y resulta que todas las negociaciones aquí se están haciendo con capacidad. Y hoy por hoy aquí hay una mesa de competitividad. Y hoy por hoy son los empresarios que manejan la mayor parte de los recursos del PIB, quienes están dirigiendo ellos mismos su propia negociación, y el gobierno está haciendo lo que debe ser, Trini. Un facilitador. No todos los gobiernos del mundo. Un facilitador. El gobierno es un facilitador. El gobierno es un regulador. Claro, y además de eso, David, demuestra que el gobierno del presidente Danilo Medina es un gobierno de los nuevos tiempos. No, lo que estamos en los tiempos de concertar, de llegar a acuerdos, de dialogar. Mira, porque ya el mundo, ya no hay guerra fría. Lo que sucede ya los muros fueron derrumbados. Mira, lo que sucede, Trini, es que la gente, hay que tomar los cuernos como es. Aquí mucha gente está viviendo, su mente está en el pasado. Y fíjate cómo nosotros, en el programa de ayer, decíamos sin temor a equivocarnos, que las madres solteras especialmente están felices porque son las más vulnerables. Y digo que están felices porque ellas ven a sus hijos, a sus niñas, a sus niños, llegar a la casa y decirle cosas a ellos o salir con cosas chistosas, graciosas, inteligentes, haciendo preguntas que ni ellas mismas pueden responderlas, porque ellas no fueron educadas a esos niveles, pero ellos sí están siendo educados. Y las madres se están dando cuenta que sus hijos chiquiticos, de apenas 4 y 5 años, tienen una inteligencia que ella jamás pensó que podrían tener. Así es. Pero eso no ocurre de manera automática, de manera natural. Eso ocurre de manera causal. Hay alguien que está causando que esto ocurra. Que está induciendo, que induce. Que se llama Danilo Medina. Entonces, estos niños que se están educando ahora, en este tiempo, en este momento, serán incapaces de delinquir, serán incapaces de tener ese egoísmo, porque están creciendo, deben crecer en valores. Así es. ¿Qué es el valor? Bueno, sencillamente que tú vales por lo que tú eres, tú no vales por lo que tú tienes. Entonces hay mucha gente, ese grupo de gente que creció, ¿verdad?, bajo gobiernos irresponsables, bajo gobiernos que no cumplían con la ley, bajo gobiernos que lo que hacían era hacer grupos, asociaciones de malhechores, enquistados en el palacio, y desde ahí hacer negocio para su propio provecho, de enriquecimiento galopante y acelerado. Entonces esa gente lo que le importaba era acumular. Y hoy tú ves esa gente que ha acumulado ciertamente. No han trabajado más. Jamás han trabajado. Jamás han trabajado. Entonces, tanto en política. No voy a decir su nombre por aquí. No, pero... pero voy a decir algo. No conoce. No, voy a decir el nombre de alguien por aquí que me dijo. Un empresario próspero, un empresario de esos
que este país reconoce como roca, ¿verdad? Que tiene muchísimos empleados, gente que crea riqueza. Dice, David, tú no te imaginas cómo nos sentimos nosotros, los empresarios de este nivel, que estamos acostumbrados a ver funcionarios enriqueciéndose y creyéndose que son dioses, y después salen del gobierno y tienen que bajar la cabeza frente a nosotros, porque no pueden mirarnos a la cara, porque nosotros sabemos, nosotros, somos empresarios, lo que robaron, cómo robaron, cuánto robaron, cómo extorsionaron a la gente, dónde tiene su dinero, dónde tiene su dinero, porque también son banqueros, esos empresarios fuertes. Entonces, esa gente podrán tener dinero, pero frente a la sociedad no son nada y no son nadie. Entonces, por eso yo digo que los valores son importantes, Trini, porque el ser humano debe entender que usted vale por lo que es, no por lo que tiene, y que nosotros somos criaturas de Dios, que somos iguales en dignidad y respeto frente al Creador, frente a Dios. O sea, nadie es mejor que usted, nadie. Hay un aspecto, por ejemplo, en estos días, en el día de ayer, el presidente Danilo Medina tomó una decisión acertadísima en un decreto que confirma al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu. Y desde ya, las bocinas resentidas y sembradoras de odio que hay en los programas de radio y televisión comenzaron a cuestionar y a decir que Valdés Albizu gana tanto por encima de todo el mundo, señores. Pero ¿qué resulta? Esa envidia, ese resentimiento de esa gente que estuvieron en el poder y que ya no están y que quieren volver y no podrán, no aprecian, no valoran los niveles de estabilidad económica y financiera de la República Dominicana, el crecimiento y la confianza de la República Dominicana como país democrático en la región del Caribe y que nos hemos convertido en la sexta economía de la región. Pero además no entienden que la estabilidad económica garantiza la estabilidad económica, garantiza la estabilidad social y política. En los países donde hay dificultades económicas jamás habrá paz ni social ni política. Mira, Valdés Albizu y la vicegobernadora del Banco Central. Su equipo completo, toda esa gente que está ahí. Pero esas dos personas, Valdés Albizu y la vicegobernadora, señor, esa gente son símbolos, ellos mismos en sí mismos, son símbolos de estabilidad. Así es. El prestigio que tienen esas personas, tanto el gobernador del Banco Central como la vicegobernadora, en sí mismo garantizan estabilidad. Primero. Segundo, señoras y señores, la capacidad de los seres humanos no tienen precio. Así es. Miren, aquí cualquier pelotero te firma un contrato, o cualquier futbolista. Marc Anthony, por ejemplo, que es un artista, firmó un contrato con la Sony hace alrededor de 2 meses por $160 millones. La música de Marc Anthony gusta, qué bueno. Ahora, ¿esa música estabiliza un país? No, y mira cuánto le está pagando. Cuando a un pelotero le dan un contrato de 35 millones de dólares por año, ¿estabiliza un país y le lleva comida al pobre? No, y le están pagando. O sea, señores, hay que entender que hay seres humanos que están dotados, que son personas que están calificadas para desempeñar roles que ni usted ni yo podemos desempeñar, porque no tenemos el entrenamiento, ni tenemos la experiencia que tiene, por ejemplo, el señor Héctor Valdés Albizu en las últimas 2 décadas. Entonces, cuando una persona muere, por ejemplo, con esas capacidades, el mundo lo lamenta. Así Trini. es. Entonces, Valdés Albizu significa esto, y Danilo Medina está gobernando para que el país completo pueda seguir desarrollándose. Y si hay alguien que es un componente de ese desarrollo aquí, es Valdés Albizu. Por eso yo digo que enhorabuena que se han hecho estos decretos que van confirmando a confirmar ese tipo de actitud. Vamos a una pausa y regresamos con temas interesantísimos en un poquito más, en unos minutos, ¿verdad? Volvemos para hablar sobre temas importantes y no se vayan porque quiero, Trini,
hablar sobre la frontera también. Así es. Vamos a tocar esos temas. Adelante. Continuamos con este espacio, pensándolo bien. Y Trini, yo quisiera establecer este diálogo contigo, porque en el día de ayer vi en las redes, vi en algunos medios, algunas fotos de gente que siempre se cuelan en la frontera. Y la verdad es que la frontera nuestra está bien custodiada, y parte de esas confirmaciones que hizo el presidente de la República fue precisamente al ministro de las Fuerzas Armadas, Rubén Darío Paulino Sen. Y quería hacer este diálogo contigo de manera así pública con nuestra gente, porque cuando yo voy a los datos de la inversión gubernamental, yo quiero que tú sepas y que ustedes sepan que antes de que Danilo llegara al poder en el año 2002, ¿tú sabes cuánto dinero se dedicaba a la frontera? El último año de Leonel se dedicaron 16 millones de pesos a la frontera. A la frontera. El último año, para soporte de las tropas. O sea, fuera de lo que es el equipamiento que hay en la frontera, que tú sabes que ahora es un equipamiento que si tú lo comparas con otros gobiernos, imagínate. Pero quiero que tú sepas, para que tú le saques punta a este lápiz, que el último año, el 2011, 2011-2012, en ese gobierno se invirtió 16 millones de pesos, sin ley migratoria. Y con Danilo Medina y con ley migratoria, solamente a la frontera se dedicaron 302 millones de pesos. ¡Wow! Este último año. O sea, Danilo está invirtiendo en la frontera por año alrededor de 300 millones por año. Y la última inversión que se hizo antes de Danilo fue de 16. Estamos hablando de 450 mil dólares que invirtió el gobierno de Leonel en su último año, y Danilo está invirtiendo 6 millones de dólares. Con razón. Para que ustedes entiendan. Es clara. Para que ustedes entiendan. Sí. Entonces, encima de esto, en el tope, tú le añades una ley migratoria, un marco legal que nos permite a nosotros como dominicanos poder decir legalmente, de manera justa, quién es dominicano y quién no lo es, quién se queda y quién no se queda, y por qué. Fíjate la diferencia y cómo el país ha ido cambiando. Ahora bien, hay gente que está politiqueando con esto. Y digo que hay personas que lo hacen porque van a los medios a hablar sobre estos temas, como se habló, por ejemplo, que hablé sobre el tema de la alimentación de los niños de 0 a 6 años, que lo explicamos por aquí. Entonces hay gente que, teniendo ese conocimiento de causa, comienzan a decir sobre los fallos de la frontera, pero ocultan que en ningún gobierno y que en ninguna época y que ningún presidente había resuelto lo que ha hecho Danilo Medina. Porque fíjense una cosa, aquí los gobiernos a veces no quieren pagar políticamente, mejor pagan económicamente. Por eso dijo un presidente en ejercicio que prefería mejor pagar que matar, porque se le estaba yendo muchísimos recursos en corrupción, en el tigueraje. Fíjate, entonces los gobiernos tienen que empezar. Entonces, la forma de Danilo para el tigueraje es la educación. No pagándole a nadie, es la educación. La formación, porque son mentes diferentes. Entonces, con respecto a la frontera, hay un compromiso con la patria. Y yo te digo una cosa, antes de Danilo, cuando yo veía un rameado en la calle, en una carretera, a mí no me importaba ese tipo, porque lo veía como un símbolo de corrupción. Pero yo veo ahora un rameado en la calle. Un guardia. Sí. Y yo veo la patria en él. Así es. Y si hay que apoyarlo, lo que sea, se apoya. Como nación, como Estado, como empresa, individual, porque se la están jugando por nosotros. Y he dicho aquí que de las necesidades que tenemos nosotros, si hay una importante, es que esos soldados que están en la frontera sientan que el gobierno y que la sociedad, señoras y señores, le está dando apoyo a su familia, que sus esposas y sus hijos que están aquí están siendo atendidos como debe ser,
y que un guardia que viva, que esté en la frontera, custodiando nuestra patria, no puede tener un hogar a la orilla del río, Osama. Así es. Ese no puede tenerlo. Cualquier otro sí, pero ese no. Sí. Hay un Entonces, fíjate que esas son las necesidades que también uno tiene que enfatizar para que el próximo año quizá el gobierno pueda decir, bueno, ahora vamos a especializar estas viviendas en este tipo de gente, para que ellos se sigan, así como cuando un pelotero o cuando un deportista de alto rendimiento va a unas Olimpiadas o va a uno de esos Juegos Centroamericanos y del Caribe y gana medalla. Y gana medalla, que se le da una casa. Esos guardias, esos soldados están ganando medalla todos los días. Ganan una medalla. Recuérdate, David, que ya el presidente Danilo Medina comenzó a implementar el sorteo y la rifa de viviendas en las Fuerzas Armadas Dominicanas. Ya van un total de 626 casas que se rifan y se distribuyen a nivel de los militares, tomando en cuenta esos detalles, pero además ya en los planes de vivienda del gobierno, que son muchos, y en los próximos días, me parece que mañana el presidente va a inaugurar unas 500 viviendas en la zona del sur profundo, están siendo tomados en cuenta los guardias, fundamentalmente los militares que están prestando servicio en el área fronteriza. Así mismo. Establecer esa diferencia clara de que en el último gobierno de Leonel solo se invirtieron en la frontera 17 millones de pesos y que el presidente Danilo Medina ha estado invirtiendo más de 300 millones de pesos en la frontera y que tenemos una ley migratoria que garantiza que el que no está legal se va y que ya los organismos internacionales que vivían de someter y levantar calumnia contra nuestro país ya no lo pueden hacer porque tienen que respetar nuestras leyes. La diferencia es clara. La frontera dominicana con el gobierno de Danilo Medina está siendo dirigida de manera que podamos conservar nuestro territorio, nuestra soberanía y nuestra nacionalidad, independientemente de lo que muchos de las bocinas del resentimiento y el odio pasan y promueven en las redes videos de hace tiempo sí, como que son ahora. Mira, en la frontera hay un control, en la frontera hay capacidad de vigilancia y la frontera dominicana está bien resguardada por nuestro ejército y nuestros hombres y mujeres de la Armada Dominicana. Así es, ¿no? Además, el sacrificio, Trini, que eso implica. Miren, yo digo que el sol pica más en la frontera que en la capital. Hermano. Cuando usted va, por ejemplo, a Montecristi, que usted llega a Dajabón, que usted llega a Elías Piña, que usted llega a Pedernales, que usted llega a Jimaní, que son los puntos, ¿verdad?, fronterizos, ese sol es arropante. Sí. Recuerden que Haití como país tiene un territorio erosionado, o sea, ahí no se cultiva nada porque se supone que Haití como nación va a ser el primer desierto de América, va a ser en Haití. Haití se va a convertir en un desierto montañoso, ustedes pero sepan eso. A nosotros no nos conviene eso. Claro que no. Por eso hay que entender lo siguiente, independientemente de lo que podamos decir, esa gente vive de ese lado y se van a quedar de ese lado. Pero yo debo decir otra cosa, nosotros Trini, yo voy a decir otra tenemos cosa. que evitar, Trini, tenemos que evitar al máximo que esa situación se deteriore porque ellos van a coger para acá. Señores, yo voy a decir algo, qué bueno que usted oye el amplio. Miren, cuando la gente tiene hambre, la gente tiene que buscar su comida. Eso es normal. Aquí en este naturaleza. País, la gente aquí se tiraba al mar Caribe, para llegar en Yola, por ejemplo, a Puerto Rico. Y los tiburones que han sido alimentados con dominicanos han sido muchos. ¿Ustedes creen la cantidad de gente más que vive en Estados Unidos que fueron resultados de ese tipo que iban de Polizonte, en Yola? Miren, aquí el pueblo haitiano, mientras más hambre pase y mientras más dificultades, más van a presionar para llegar al país y siempre buscarán la forma de entrar, porque son ingeniosos. Es cierto que aquí hay vigilancia. La necesidad es lo más ingenioso que hay. Nosotros tenemos que estar preparados, porque llegará un momento, como dijo Le Pen en su oportunidad. Le Pen dijo, miren,
Hace 15 años Le Pen escribió, la candidata francesa que perdió las elecciones ahora en las elecciones pasadas, dijo, miren, el dominicano no ha entendido que Haití se muere de hambre y que llegará un momento en que el dominicano tendrá que pelear su territorio. Ellos todavía no lo saben, pero llegará un momento que lo sabrán, y cuando eso ocurra, tienen que saber de que esa hambre que hay en Haití, ese estado fallido va a ir empujando el territorio, y para que eso pase hay que poner una raya de pizarra y hay que tomar medidas drásticas. En el día de hoy, por ejemplo, no me acuerdo de la nación de Europa, que dijo que ese país, Hungría dijo, este no es un país de inmigrantes, simplemente, punto. Aquí el que entra llega con visa, es supervisado y el tiempo de visa se tiene que ir. Este país, entonces, nosotros tenemos que endurecer nuestra política migratoria, porque no podemos ser flojos en ese aspecto. No podemos mirar para el otro lado, tenemos que enfrentar la situación, y eso es lo que está haciendo el presidente Danilo Medina. Miren, quien habla aquí, por ejemplo, de que el gobierno es permisivo con respecto a los haitianos, está diciendo mentira, y no se basa en nada que tenga que ver con la realidad. Porque aquí hay mucha gente... Está pensando en el pasado. No, hay mucha gente, Trini, que son... Mira, en el pasado. Todo el que habla en estos medios, Trini, tiene capacidades. Ellos lo saben. Es que lo hacen a propósito. Sí, es que esa gente vive de las noticias falsas. Esa gente es lo que se llama la posverdad. Gente hablando media verdad y ocultando la otra parte para no completar lo que yo digo. Aquí sí, obviamente, hay sectores que en el pasado han estado lucrándose de la migración. Que yo digo que aquí los cónsules en Haití deben tener un límite de visado. Que yo digo que las personas haitianas que van a buscar una visa deben calificar para venir aquí. Estudiantes, comerciantes, gente que demuestren que no viene para quedarse. Ahora, en el pasado, ¿qué ha hecho? Le han dado visa a todo el mundo y el gobierno ha sido parte del status quo. Y lo traían en camiones para trabajar en la caña. Entonces, en la época de Trujillo Balaguer, hacían acuerdos donde esos braceros venían, se les pagaba al gobierno haitiano por ellos, porque eran esclavos, y luego se devolvía a la patria. Aquella mano de obra que el gobierno entendía debían quedarse para la construcción o para nuevos sembradíos, entonces permanecían aquí. Trini, eso era parte de la esclavitud que ocurría antes. Y hoy aquí hay apellidos sonoros, importantes, que manejan grandes cantidades de recursos, que se han enriquecido con esa esclavitud que ha habido. O sea, que su dinero ha sido como producto de la trata de blancas, de manera directa, pero que eso ya uno tiene que lavarse las manos porque eso pasó. Ahora, ¿qué debe hacer el presidente? Lo que está haciendo, enfrentando con una ley la migración ilegal en la República Dominicana. Aplicando la ley migratoria, garantizando cumplir con los requerimientos internacionales de respeto a los derechos humanos y al mismo tiempo garantizando que esos organismos y fundamentalmente esas ONG que viven del negocio de la pobreza entiendan que la República Dominicana tiene que ser respetada como una nación libre, soberana e independiente. Hagamos una pausa comercial y retornamos. En el ambiente que todos nos unificamos, en el ambiente en que todos estamos de acuerdo, independientemente de que hay diferencias, pero la dejamos pasar, es en los deportes. Y estamos orgullosos de muchas cosas que han pasado y los detalles nos los da nuestro cronista deportivo y editor Mario Aquino. Adelante, Mario. Señores, muy buenas noches. En el día de hoy se han generado una serie de informaciones positivas con nuestros dominicanos. Es el caso de Adrián Beltré, que llegó a su jonrón número 475 de su carrera. José Bautista llegó al número 18. Miguel Andújar hoy conectó el cuadrangular 25 y eso lo afianza aún más por la lucha del novato del año de la Liga Americana. Pero eso no es todo. La información de más connotación en el día de hoy fue la actuación del dominicano Mariano Díaz, que debutó hoy con el equipo campeón, el Real Madrid,
cerrando con el gol número 3, entrando en el minuto 71. De estas y otras noticias más, se las tenemos preparadas en los deportes. Y en los deportes, iniciando con el béisbol de las Grandes Ligas, con un cuadrangular en la parte baja de la cuarta entrada dentro del left center field de Freddie Freeman, conecta la bola. ¡Adiós! Fue su número 23 de la temporada para Freeman, y de esa manera los Bravos de Atlanta superaron en el día de hoy 7-3 a los Cardenales de San Luis en un último encuentro de una serie de 3 encuentros. La victoria fue para Touki Toussaint, que tiene su récord ahora en 2 victorias, 1 derrota. Dominicanos a la ofensiva por los Cardenales. Marcelo Zuna se fue de 4-1. En otro encuentro, esta es Coya, que conecta por todo el jardín izquierdo. ¡La bola! No la esperen más. Cuadrangular número 13 de la estación para Adrián Beltré y el número 475 de su carrera. Pero esto no fue suficiente y los Rays de Tampa vencieron en el día de hoy 9-3 a Texas. Dominicanos por el equipo de Tampa, Willy Adames se fue de 3-1 con una carrera anotada, una empujada. Carlos Gómez se fue en blanco en 5 turnos. Ofensiva por Texas, Nomar Mazara de 4-1 con una anotada. Adrián Beltré de 4-2, jonrón y doble, una empujada, una anotada. Y Ronald Guzmán se fue en blanco en 3 turnos. Pasando al fútbol, en la Liga de Campeones, con la victoria de los actuales campeones, el Real Madrid, que goleó en el día de hoy 3-0 a la Roma. El delantero dominicano Mariano Díaz volvió a jugar con el equipo de Real Madrid en el encuentro de la Liga de Campeones. Mariano lo hizo con un gran gol que cerró el marcador. Fue recibido con una gran ovación por parte de la afición cuando entró al terreno de juego en el minuto 71 en sustitución del Gales Gareth Bale. En sus 23 minutos sobre el terreno de juego, Mariano jugó como referencia del ataque del Real Madrid. Siguiendo con el fútbol, Cristiano Ronaldo fue expulsado por primera vez en su carrera en una Liga de Campeones, en su debut en esta competencia con el uniforme de la Juventus. El portugués vio la tarjeta roja apenas en el minuto 29, luego de una agresión de Jaime Murillo en el área de Valencia. La jugada se desarrolló en el área del conjunto naranja, donde Cristiano Ronaldo buscaba desmarcarse en busca de un remate, pero de todas maneras la Juventus superó al Valencia 2-0. En otros resultados de la Liga de Campeones, el Bayern Múnich superó 2-0 al Benfica, el Lyon 2-1 al Manchester City y el Sampdoria quedó empatado a un gol con el equipo de Fiorentina. Pasando al tenis, el español Rafa Nadal, número 1 del mundo del ATP, no jugará este año en la gira asiática. Nadal anunció en sus redes sociales que renuncia a disputar el Abierto de China y el Master 1000 de Shanghái porque no está recuperado de la lesión que sufrió en el pasado US Open y que lo obligó a retirarse de su partido de semifinales contra el argentino Juan Martín del Potro. Nadal no podrá defender sus actuaciones este año en Asia, producto de una lesión que sufrió en el tendón de la rodilla derecha. Y de esta manera llegamos a la parte final de los deportes. Recuerden accesar al periódico alinstante.do, donde encontrarán noticias actualizadas todos los días. Continúen con Pensándolo Bien. Buenas noches. Gracias, Mario. La verdad es que estamos contentos de lo que está pasando en el deporte y los dominicanos. E independientemente de que tú eres aguilucho y yo soy liceísta y el otro es cogidista y estrellista, estamos todos contentos en el ámbito deportivo en estos días por esos éxitos que estamos teniendo. Pero hablando del éxito de los deportes, vamos también a hablar de la precisión de la ley de partidos políticos que ha metido en cintura a los políticos de los partidos, pues los plazos van corriendo y son plazos inapelables. Ya la Junta Central Electoral inició el calendario de actividades y estamos en la cuenta regresiva para garantizar, como dijo el presidente de la Junta Central Electoral, el éxito del proceso eleccionario del año 2020, de mayo del año 2020. Entonces, es un tema importante, pero nosotros como programa queremos decirle que ese debe ser un tema importante para los partidos políticos, que nosotros como sociedad debemos continuar nuestro enfoque, nuestro aporte prioritario a favor de que podamos mantener a nuestros niños en la escuela,
que podamos mantener a nuestra juventud enfocada en la tecnología, que podamos lograr que el gobierno dominicano siga invirtiendo en el proyecto de asistencia y seguridad ciudadana que es el 911, así como también que podamos ya completar todo el proceso que tiene que ver con la conversión de los liceos secundarios en Instituto Politécnico de Formación Técnico Profesional, para que nuestros jóvenes puedan ser ese material humano capaz, dedicado al trabajo que necesitamos para los nuevos empleos, para las nuevas industrias y fundamentalmente para evitar que muchos jóvenes estén en la calle sin trabajo. Tenemos que garantizar eso y apoyar y respaldar y unirnos con el gobierno y el presidente Danilo Medina para que tengamos más estancias infantiles, para que hayan más institutos que permitan que desde niño, desde muy niño, nuestras nuevas generaciones se vayan capacitando, se vayan preparando y que tengan el cuidado, tanto médico como alimentario, para que su cerebro se desarrolle en perfectas condiciones. La sociedad dominicana, David, con el ritmo de trabajo que lleva el presidente Danilo Medina, definitivamente vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra porque en la medida que nosotros garantizamos un nivel de formación, de educación y de valores en la formación de nuestros jóvenes, como hemos dicho, tendremos una sociedad sin delincuencia. Esa es la verdad. Mira, así es, Trini. Tú sabes que los países y las sociedades deben ponerse por encima de los partidos políticos y de los intereses individuales. Claro. Por eso esgrimo a veces la figura de Roosevelt. Miren, en el 1929, en la Gran Depresión que hubo en Estados Unidos, Roosevelt era el gobernador de Nueva York y él entró a la carrera presidencial en el 1932 ganándola. Cuando la gana, con esa depresión que había, la reelección estaba prohibida desde Washington. Washington puso 2 periodos para su casa desde Washington, pero Estados Unidos entendió que este era un momento en que el país sufría cambios importantes, donde los intereses no estaban tan claros y que esa persona, Roosevelt, en él veía las capacidades y la voluntad de cambiar algunas cosas y resolver problemas estructurales. Al pasar esto, Roosevelt fue reelecto entonces en 1936. Su única reelección, porque eso es lo que estaba permitido, una reelección para su casa. Entonces, en 36-40, en el 40 ya él se iba para su casa, ya estaba en silla de ruedas, estaba enfermo, pero su voluntad y los cambios que se estaban produciendo eran tan importantes que la sociedad norteamericana entendió, los partidos entendieron, tanto republicanos como demócratas, que él era la persona que podía continuar con eso y que ninguno de los demás lo podrían hacer porque había muchos conflictos, ya habían pasado por el poder algunos y ya tenían una historia detrás de desconfianza. ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué hizo la sociedad norteamericana? Permitió por única vez una tercera reelección. Y Roosevelt se reeligió, Trini, del 40 al 44, de 1940 al 44, pero resulta... La Segunda Guerra Mundial. Resulta que él, en medio de la tercera reelección, cuando termina ya el periodo, la sociedad entiende que no, que todavía él es necesario. Y lo reeligen entonces a una cuarta reelección, 44-48. Oye lo de Roosevelt. ¿Qué pasa? Que Roosevelt se dedicaba tanto al gobierno, trabajaba 7 días a la semana, salía a conversar con las familias en los días feriados y las vacaciones tampoco las tomaba. Las vacaciones de Roosevelt era para ir a los campos, a hablar con la gente y sus necesidades. ¿Sabe qué ocurrió? Que fue reelecto, una cuarta reelección en el 1944 y en el 45
el 12 de abril del 1945, él tuvo un problema cerebral y murió en su despacho. Cuando fue la persona que lo asiste a él estaba ya había fallecido, con la cabeza arriba del escritorio. O sea, Roosevelt cedió a los Estados Unidos. ¿A quién le parece Roosevelt? A Danilo Medina. Sencillo. Nada más que decir. Nosotros como sociedad, Pero dejemos fíjate, los partidos pero por ahí fíjate. y enfoquémonos en que nuestro país siga avanzando, en que nuestros niños, adolescentes y jóvenes sigan recibiendo el respaldo entusiasta y consciente del presidente Danilo Medina, no solamente con el tema de la educación, sino también con el tema de ese impulso importante a la agricultura dominicana, ese impulso sostenido y consciente para que la diplomacia dominicana busque nuevos mercados internacionales para nuestros productos y que nosotros, de ser un país simple de consumidores, nos vamos convirtiendo poco a poco en un país que suministra comida, alimento y servicio a todo el mundo. No solamente porque ahora el presidente haya garantizado que las asociaciones, que las cooperativas agropecuarias se ubiquen de una forma que entiendan que hay que aumentar los niveles de competitividad del campo dominicano, sino porque entiendan que ya la agricultura tradicional dominicana, la agricultura de sobrevivencia no es suficiente, que ahora no es simplemente sembrar para comer, es sembrar para producir como empresa, es sembrar para que usted como agricultor, como productor agropecuario, pueda no simplemente comer, sino que pueda producir ahí los recursos económicos que le permitan a usted y a su familia mejorar sus condiciones de vida y tener excedentes el país para las exportaciones. Nosotros nos estamos colocando de manera importante en el ojo del mundo y ya, precisamente ya hicimos un acuerdo con Rusia para que esos aviones que vienen con turistas y que se van vacíos, ahora vayan llenos de frutas, vegetales y granos de la República Dominicana. Vayan a descansar, que lo necesitan porque mañana es un gran día, pero vayan a descansar pensándolo bien. Muchas gracias.